Amén. Nuevamente, buen día, iglesia. Seguimos como día tras domingo, estudiando la primera carta de Juan. Realmente es bastante profundo y bastante difícil a veces de explicar algunos versículos. Hoy nos toca estudiar los versículos del 4 al 10. Y a veces cuando uno lee estos pasajes, a veces pareciera que hay una contradicción dentro de esta misma carta. Si tú ves esos versículos del 4 a 10, que es otra sección, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar, que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? No peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos ¿de quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, fíjate, cuando dice aquí todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si uno es cristiano, si uno es verdadero creyente, no debería practicar el pecado. Ahora, estamos conscientes que todos nosotros pecamos, ¿ok? Sí, porque si alguien dice que no peca, Juan dijo en el capítulo 1, mentiroso es. Pero aquí dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pareciera que hay una contradicción en lo que dice eso, como a que uno podría decir: caramba, yo sigo pecando, soy consciente de que a veces sigo pecando. Entonces, ¿seré cristiano? ¿Realmente seré un verdadero creyente? Y hay una en nuestra mente hasta una confusión, podríamos decir así, porque no reconocemos muchas veces nosotros, cuando se escriben estas cartas, los verbos que se utilizan en el griego. Por eso es necesario a veces hacerles entender, porque cuando uno lee así constantemente, ¿sí? O lee corrido, pareciera que nos quiere decir algo que nosotros entendemos, pero en ese tiempo, en el griego que se está utilizando, los verbos que se está utilizando, presentes en ese tiempo, muchas veces te dan una noción muy distinta a lo que nosotros pensamos o creemos. Aquí Juan está hablando de la incompatibilidad del pecado con el creyente. A veces nosotros, si tú realmente eres un verdadero creyente, ¿sí?, tu vida se va a manifestar desde el momento que has nacido de nuevo. Vas a vivir de manera diferente a la que vivías antes. ¿Ok? O sea, no puedes ya vivir como vivías antes si eres un verdadero cristiano. No puedes hacer. ¿Por qué? Porque tú vivías antes conforme a una naturaleza que tenías. Pero cuando vienes a ser creyente, cuando recibes, recibes el nuevo nacimiento, la regeneración, ¿sí?, que vino por medio o fue instrumento para que tú seas salvo, ¿por medio de qué? De la palabra. Escuchaste una vez la palabra, ¿sí? Por eso dice, el oír es por la palabra de Dios, ¿no? Escuchaste la palabra, ¿sí? Naciste de nuevo, y a partir de aquello, la Biblia dice que eres nueva criatura, nueva creación eres. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas dice, no dice algunas cosas. Entonces, desde el momento que uno realmente se vuelve creyente, ¿sí?, tienes la salvación en ti, entonces tu vida ya no va a ser la misma, no debería ser la misma, ¿ok?
No puede ser la misma. Y si fuera la misma, entonces realmente no eres creyente. Aunque tú digas que eres creyente, aunque tú digas que eres cristiano. Porque aquí lo que Juan está tratando de decirle a los lectores, que hay muchos que dicen ser cristianos. Pero Juan les está dando toda una doctrina, una teología para decirles, no todos son cristianos. No todos son cristianos. Para distinguir quién es cristiano y quién no es cristiano, entonces Juan da algunas pruebas para poder identificar si realmente es o no es cristiano. Y ahí vienen las pruebas doctrinales, las pruebas morales, ¿no es cierto?, donde está la obediencia, etcétera, el amor hacia el hermano, hacia el prójimo, a la iglesia, a Dios. Entonces son pruebas que uno tiene que ver para realmente identificar si son verdaderos creyentes. Ahora, Juan está consciente de que todos los cristianos realmente enfrentan una lucha. Y Juan, uno de los nombres que Juan identifica a la iglesia, Juan identifica a los oyentes, son como los vencedores. La iglesia tiene varios nombres en la Biblia. Muchas veces nos llama, la mayor parte nos dicen creyentes, ¿no es cierto? Nos dicen creyentes, otros nos dicen cristianos. O sea, ¿por qué? Porque la misma Biblia identifica a los creyentes como cristianos, también como niños, como hijos de Dios, hijos de luz, hijos de la promesa, hijos del reino, amigos de Jesucristo, hermanos, ovejas, miembros del cuerpo de Cristo, piedras vivas, amados de Dios, hijos de Abraham, cartas de Cristo, los piadosos, real sacerdocio, instrumentos para honra, extranjeros y peregrinos, santos, compañeros de milicia, testigos, administradores, conciudadanos, luminares en el mundo, escogidos, compañeros de milicia, testigos, llamados, embajadores en el nombre de Cristo, herederos, pámpanos, seguidores de Cristo, discípulos, siervos de Cristo, el pueblo de Dios, la sal de la tierra, los justos, miembros de la familia de Dios. Imagínense cuántos nombres la Biblia nos muestra para identificar a quiénes. A los cristianos. Y cada nombre revela algo del carácter, las bendiciones y los privilegios de los creyentes. Pero ¿sabes qué? Juan revela en esta carta, ¿sí?, pone como un nombre, podríamos decir así, a los creyentes, a los hijos de Dios, etcétera, y Juan les llama los vencedores. Por ejemplo, en el capítulo 5, que vamos a estudiar más adelante, del versículo 1 y 5, ahí vas a ver, por ejemplo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? O sea, ¿quién? El vence es el Nike, ¿sí? Cuando veas un tenis Nike, ¿sí?, significa vencedor, conquistador, ¿sí? Es una palabra griega que se traduce de vencer, ¿sí? Y Pablo utiliza una palabra mucho más amplia, dice upernaik, o sea, somos más que vencedores, ¿ok? Entonces, nosotros los cristianos somos identificados en la Biblia como los vencedores. Por eso en Apocalipsis hay muchas promesas para los vencedores. A los que venciere les daré, ¿no?, ¿sí?, una piedrecita blanca en el cual está escrito un nombre nuevo, etcétera. Al que venciere le haré columna, ¿no? Al que venciere le daré el árbol de la vida. Al que venciere, ¿por qué? Porque realmente estamos en una lucha, ¿sí? Una lucha. Pero una de las cosas en la cual más nosotros tenemos que pelear y vencer es ¿contra qué? Contra el pecado, ¿sí? El pecado realmente es lo que a veces nos mortifica como cristianos, porque si realmente eres cristiano, cuando tú pecas, ¿sí?, ¿qué viene en ti? ¿No? Como Pablo, o sea, te sientes miserable, como él mismo dice en la carta, miserable de mí, dice, o sea, sientes realmente que has fallado a Dios, sientes incluso que no eres cristiano, que realmente hasta dudas si realmente eres salvo, ¿no? Entonces hay una lucha, hay una pelea tal en nosotros, sí, que tenemos que luchar, y no solo estamos luchando contra el pecado, estamos luchando contra el mismísimo Satanás y sus demonios, ¿no?, y sus huestes, y nosotros, para poder vencer a Satanás, muchas veces tenemos que
negarle la oportunidad para que éste tome ventaja en algún momento, en alguna debilidad, en alguna cosa. Y como le decía a la hermana, a una de las hermanas que bien está delicada de salud, le decía, en estos momentos de lucha, o sea, tienes que ponerte la armadura de Dios, ¿sí? Es la armadura de Dios la que nos va a sostener en una batalla así. ¿Por qué? Porque Satanás, que es el príncipe de este mundo, ¿sí?, está contra nosotros, contra los siervos de Dios. Y el mundo mismo, aparte, es tan hostil con nosotros, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está gobernado con Satanás. Entonces, tenemos que nosotros vencer. Y más adelante, cuando estudiemos el capítulo 5, Juan les va a decir qué características tiene un vencedor. Y un vencedor va a tener que ser fuerte, o sea, un vencedor, fe en la verdad, ¿sí? Una de las características, amor de Dios por los demás, y sobre todo, obediencia a la palabra. Así vas a poder vencer, ¿sí? Vas a ser un vencedor. Entonces, pero en esta lucha, bueno, somos creyentes, creemos que somos creyentes, ¿sí? Creemos que somos creyentes. En el momento que somos creyentes, ¿sí?, entonces, nuestra naturaleza ha cambiado. Por eso la Biblia, vuelvo a repetir, 2 de Corintios 5:17, que es el versículo que me sé de memoria, y tú deberías saber. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. O sea, las cosas viejas, todas las cosas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ya no puedes tú vivir como vivías antes. No puedes. Porque tu misma naturaleza ya no te va a permitir como vivías antes. Por eso es que todos los creyentes verdaderos, verdaderos, aquellos que quieren honrar a Dios, quieren obedecer la palabra, tienen problemas ya, a partir de que se han vuelto creyentes, tienen problemas ya en todo su caminar en esta vida. En el trabajo vas a tener problemas. En el hogar vas a tener problemas. En tu familia vas a tener problemas. ¿Sabes por qué? Porque ya hay una incompatibilidad con las cosas del mundo. Porque el mundo te va a querer amoldar a lo que el mundo te quiere amoldar. ¿Cuántos de nosotros que hemos trabajado? Yo he trabajado de profesor en colegios que no eran creyentes, cristianos. Los últimos años sí, tenían mucha libertad de hablar de Dios, de orar, de darguir, y creo que eso era lo que más me gustaba. Porque era un colegio cristiano, ¿sí? Entonces no había algo que me limite a hablar de Dios. Entonces podía yo desenvolverme de alguna manera mucho mejor que en un colegio que trabajaba donde no era creyente. Y ahí había, ¿qué cosa? Una lucha, pues. Una lucha, ¿por qué? Porque ahí ellos estaban en la corriente del mundo, del pensamiento, de las ideas, de sus filosofías. Entonces, y a veces era difícil, o sea, seguir con ellos. ¿Por qué? Porque había una incompatibilidad en mí que yo tenía contra el pecado, porque yo ya sabía que era pecado. ¿Me entiendes? Y a veces era una lucha tal que cuando venía carnavales y que nos obligaban a hacer coplas, nos obligaban a hacer unas cosas, a veces uno lo hacía, pero por dentro uno se mortificaba, o sea, te sentías mal, o sea, por dentro decías, caramba, ¿por qué no tengo la fuerza o la fortaleza de decir, aunque me voten, como dice la palabra, yo no voy a hacer esas cosas, ni voy a dar tributo a esas cosas que para mí? Y a veces no se podía hacer aquello. O sea, no se puede hacer aquello. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno es creyente, a veces tiene que asumir de que vas a tener muchas pruebas por delante y vas a tener que asumir incluso una batalla ahí tal de que a veces no vas a caerles bien a ellos. ¿Por qué? Porque el mundo es hostil hacia con los hijos de Dios. Sí, es hostil y va a ser hostil en la medida que Dios lo permita. Ojo, en la medida que Dios lo permita. Entonces, ¿y ahora qué hacer? ¿Salirse? Mejor no trabajaré, porque ahí son muy me hacen quebrantar la ley de Dios, ¿sí? Porque de alguna manera son cosas que quebrantan la ley de Dios, no toman a Dios como el Dios soberano, por decirte, porque la ley que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, no te harás falsos dioses ajenos, etcétera. Pero ¿qué hacer? ¿Me salgo del trabajo? ¿Y de qué vas a vivir?
¿Qué vas a comer? ¿Cómo vas a llevar alimento a tu casa, a tu hogar? ¿Me entiendes? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Salte del mundo? No, la Biblia no te dice que te salgas del mundo. Sí, entendemos que ya no somos del mundo, somos peregrinos y extranjeros de esta tierra. ¿Ok? Pero no podemos salir, es como el mundo fuera una piscina, ¿sí? Y dices, mejor no entro a la piscina. No, tienes que aprender a nadar en esa piscina. Tienes que aprender a nadar. Contracorriente, sí, muchas veces te vas a fatigar, te vas a querer ahogar ahí mismo, pero tienes que aprender de alguna manera a nadar en ese mundo, sí, que está ahí, se te va a poner por delante. Entonces es difícil, yo entiendo aquello, y Juan entiende aquello, Pablo entiende aquello, ¿sí? No es nomás al pararse, irme como un monje y decir, mejor no me meto con el mundo, porque el mundo me va a hacer quebrantar la ley de Dios y me voy y me vivo solo. Donde tú estés vas a tener conflictos. ¿Ok? Entonces Juan, ¿sí?, quiere aclarar muchas veces este punto en el cual generalmente dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces quiere dar de alguna manera, quiere dar una luz, quiere dar una claridad a aquellos que pueden de alguna manera creer y decir, creo que no soy creyente, porque yo sigo pecando. ¿Sí? Es más, los falsos maestros están diciendo que ya no pecan. Algunos de ellos, que creen, que están diciendo que ya han tenido un nivel de espiritualidad, que ya no pecan. Y Juan por eso les dice en el capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, dice, mentiroso somos. Porque nadie puede decir que todavía no peca. ¿Me entiendes? Pero hay una palabra que tienes que entender en este estudio, pequeño estudio que estamos haciendo, en cuanto a la incompatibilidad del cristiano con el pecado, ¿sí? Es esa palabra habitual, ¿sí? Habitual, ¿sí? Porque debería decir así, todo aquel que es nacido de Dios no practica habitualmente el pecado. Ese debería ser como para que tú entiendas. No practica habitualmente. Practicar implica en el griego, ¿sí?, vivir una vida continua de pecar. Es como si tú antes de ser cristiano tú pecabas, ¿sí? Pero después de ser cristiano, o dices ser cristiano, sigues viviendo como antes. Sigues practicando las cosas que antes practicaba. Pero si realmente eres cristiano, ¿sí?, vas a pecar, incluso vas a pecar intencionalmente, pero no vas a pecar habitualmente como si fuera tu vida como era antes. Creo que no me estoy explicando mejor, o me he explicado mejor. Entonces Juan, ¿sí?, tiene que dar luces a aquellos. Yo no me imagino qué hubiera pasado si Juan estuviera en este tiempo, en esta era, imagínate, si hace casi 2000 años atrás, ¿sí?, ya había falsos maestros con doctrinas de demonios que le llaman, ¿sí?, doctrina del evangelio leudado, falso. Imagínate de ese tiempo a este tiempo cómo realmente está peor, porque es como un monstruo que va creciendo, se va fortificando. Y ahora tú ves iglesias, son grandes iglesias, que realmente a veces uno dice, caramba, qué manera de tener gente, ¿no? O sea, qué manera de tener gente, me parecen ya cosas espectaculares, ¿no? O sea, no solo en infraestructura, ahí adentro, pero cuando uno realmente vea la palabra del Señor, dice, caramba, ¿o estaremos mal nosotros? ¿Será que nosotros estamos fallando? ¿Sí? Y a veces viene una duda incluso, aunque no crean. O quizá ellos están bien y nosotros estamos mal. Pero tenemos por eso que estudiar la palabra del Señor a la luz de lo que dice la palabra del Señor y tratar de ser lo más claro posible, ¿me entiendes? Porque ahora es pues muy fácil engañar a las personas, como fue en ese tiempo que Juan estaba hablando. Por eso les dice siempre a los creyentes, les dice, son engañadores, ¿no es cierto? Os escribo esto sobre los que os engañan. ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, en las iglesias, en cuanto a la fe verdadera que salva, cómo engañan a veces a las personas? Y les dicen que solamente necesitas creer en Jesucristo.
Y es bíblico, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Pero no van más allá de lo que la Biblia dice. Porque no basta, podríamos decir, no es que no basta creer, sino que también ese creer verdadero implica que después de creer, tú vivas una vida de obediencia. ¿Sí? Después de obediencia. Porque ¿qué? Yo te engañaría si te dijera, solo tienes que creer en Jesucristo y eres salvo. Y tienes vida eterna. ¿Solo creer? Sí. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, yo creo. ¿Que resucitó? Sí, yo creo. ¿Que Dios Padre crees? Sí, creo. Eres salvo. Ya, anda, entonces me voy y listo, ¿no? Y vengo cuando quiero, hago las cosas de mi vida como quiero, vivo como antes vivía. Al final, te estás siendo engañado o engañada. Porque la Biblia tengo que leerla en plenitud. ¿Me entiendes? Y Juan no solamente les dice, solamente si crees. Juan está mostrándoles varias pruebas para identificar si realmente eres o no eres creyente. La última que hemos hablado es de qué. El anterior domingo hemos hablado de qué tema. De la esperanza. ¿No es cierto? Nosotros tenemos la esperanza. Que un día vamos a estar con nuestro Señor, allá en la eternidad. Tenemos la esperanza de lo que, como hemos cantado la alabanza del día de hoy, que Él está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Tenemos la esperanza de que un día vamos a ser semejantes a Él, no idénticos a Él. Tenemos esa esperanza, no creemos a tal magnitud, digo, yo mismo hasta ahora vuelvo a repetir, no entiendo esa magnitud de ser semejantes. Pero dice su palabra. Ahora, si yo tengo esa esperanza, habíamos terminado con el versículo 3, se purifica a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que empezar a vivir una vida de santidad, ¿no es cierto? Tengo que ir a hacer morir muchas veces las cosas terrenales que todavía están por ahí, ¿ok? Pero no puedo yo hacerlo morir con mis propias fuerzas. Si no es el Espíritu Santo que mora en mí, o sea, difícilmente voy a hacer morir. Entonces, hay un engaño en cuanto al arrepentimiento de pecado, a la obediencia a la palabra, en cuanto al deseo de caminar como Cristo anduvo, a vivir rectamente, a amar a los hermanos, ¿sí? A odiar las cosas de este mundo, etcétera. Hay un engaño que se dice o se enseña en muchas iglesias. En estos tiempos también había aquello, en estos tiempos sigue habiendo engaños. Entonces, hay muchas interpretaciones de las cuales tenemos que de alguna manera entender para entender estos versículos del 4 al 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿sí? Por ejemplo, los arminianos, ¿cuál era su pensamiento en este sentido? Ellos aseguraban que los cristianos pueden vencer poco a poco el pecado hasta quedar totalmente inmaculados. Y solo hasta ahí ya no pueden perder la salvación. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Para que los arminianos piensan de que la salvación puedes perderla, ¿sí? Y no la vas a perder, ¿sí? Hasta que llegues a completar realmente un nivel de espiritualidad tal, ¿sí? Que ya no vas a pecar. Y si pecas, vas a perder tu salvación. ¿Me estás captando la idea? Sí, vas a perder tu salvación. Pero nosotros entendemos que la salvación no se pierde. No puedes perder algo que no tienes. O sea, la salvación es eterna. Si realmente eres salvo, obviamente, ¿sí? ¿Qué va a confirmar si soy salvo? Evidencias. Las evidencias, ¿sí? Las evidencias. Hablamos de la perseverancia como una de las evidencias para realmente saber que eres salvo, ¿no es cierto? Por otro lado, por ejemplo, los antinomianismo, ya, tú a veces no puedo pronunciar bien esas palabras, mi esposa me va a reñir al final, porque siempre me riñe todas las tardes, has hablado mal esta palabra, has hablado mal aquello, me dice, ¿no es cierto? Ya también se iban al otro extremo. Ellos separaban lo que es el espíritu y de la carne.
La carne, al final, tu carne te incita a pecar, pecar más. Al final, pero tu espíritu no es el que peca. ¿Entiendes? Así que, ni modo, somos personas que tenemos carne, todavía tenemos esos deseos en nuestros miembros, así que peca nomás, tranquilo vos, estoy parafraseando, ¿ok? Para que entiendas. Pero no, la Biblia no nos dice eso. Nosotros somos como un ser unitario. No podemos separar el espíritu de la carne. No podemos separar. ¿Ok? Por eso Romanos 12:1, ¿qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro espíritu, dice, no ve, vuestro cuerpo, dice, ¿no? En sacrificio vivo, agradable y santo al Señor. Nuestro cuerpo va a expresar lo que tenemos nosotros por dentro, ¿sí? Por dentro. Va a expresar realmente todo lo que tengo que expresar, el amor que Dios tuvo para conmigo y expresarlo en mi vida, en mi caminar. Mi cuerpo es el que tiene que, las personas tienen que verme, ¿sí? No van a ver mi espíritu ahí por detrás, no, van a ver mi andar y todo aquello. Entonces, Juan, el apóstol Juan, aquí va a dar en estos versículos del 4 al 10, va a dar 3 razones por las que los cristianos no practican de modo habitual el pecado. 3 razones. ¿Cuáles son estas 3 razones? Primeramente, Juan establece que el pecado es incompatible con la ley de Dios. ¿Ok? Es incompatible, o sea, no compatible con alguien o algo, significa opuesto, contrario. Es incompatible con la ley de Dios. El pecado es incompatible con la ley de Dios. El versículo 4, ¿qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, cuando hablamos de pecado en la Biblia, hay 2 términos de griegos, de los más importantes que se utiliza. Uno es el término amartía, que significa echar al blanco, y el otro es adiquía, que significa sin justicia. Ahora, cuando uno integra estas 2 palabras, o ambas definiciones, es aquel pecado, es aquella que significa transgresión de la ley. Es una actitud de anarquía, de rebelión contra Dios. Eso es pecado. Ahora, nosotros entendemos, ¿sí?, antes de ser cristiano, que nosotros infringíamos la ley. ¿Ok? Que alguien no me diga que mentía, robaba, hurtaba, ¿sí? Infringíamos la ley. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza hacía que nosotros infringamos la ley. Pero ahora que somos cristianos, ¿sí?, uno puede decir, no deberíamos infringir la ley, ¿sí? Pero, o sea, vuelvo a repetir, antes tú practicabas, o sea, tu vida era continuamente de infringir la ley, una y otra vez. Cuando te has vuelto cristiano, ¿sí?, esa práctica habitual que tenías, ¿sí?, se rompe, podríamos decir así. Ya no practicas el pecado, pero sí pecas, ¿sí? Sí pecas, pero ya no como antes, que era habitual, porque tu naturaleza te hacía pecar y pecar y pecar y pecar y pecar. Entonces, cuando dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ahora, todo aquel que comete pecado continuamente, ¿sí?, infringe la ley. Nosotros ahora, en nuestra nueva naturaleza, ya no deberíamos infringir la ley. Ya no deberíamos infringir la ley, pero sí infringimos, pero no como antes, podríamos decir así. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos ese corazón que teníamos antes. Según el nuevo pacto, tenemos un corazón nuevo, ¿no es cierto? Un corazón de carne, como dice, un corazón verdaderamente arrepentido, si realmente somos cristianos. Y si somos realmente creyentes, nosotros deberíamos que obedecer la ley de Dios.
¿Por qué? Porque hemos recibido su palabra, dice la Biblia, el cual actúa en vosotros. Deberíamos obedecer la ley de Dios, porque ya no tenemos ese corazón que teníamos antes. Tenemos una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza también debería rechazar los deseos carnales. Si antes de, por decirte un ejemplo, ¿no? Antes uno era adúltero. ¿Saben qué es un adúltero, no? ¿Sí? Viene al Señor en el arrepentimiento genuino. Cree en Dios como su Señor y Salvador. ¿Okay? Tiene una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza va a querer, ¿qué cosa? Obedecer la ley de Dios. Y también va a querer rechazar esos deseos carnales que para él antes era, lo mejor. ¿Me entiendes? Ya no lo va a hacer. Ya no lo va a hacer. No debería hacerlo. Porque su naturaleza ha cambiado. Y también la nueva naturaleza hace que nosotros, por ejemplo, resistamos las tentaciones de este mundo. Antes, si tú eras una señorita, a tu edad, seguro estabas tras fiestas, chicos, cosas así, ¿no? Que los jóvenes habitualmente hacen, ¿sí o no? Pero como tienes una nueva naturaleza, ¿qué hay en ti? Resiste esas tentaciones. Es como cuando estás con una amiga, ¿no? Entre comillas, que es inconversa y tú eres creyente. Y la inconversa te dice, pero vamos, ¿no? Saldremos, diviértete, eres joven, una sola vez se vive, vas a perder la oportunidad, te vas a quedar soltera, beata, no, ¿qué te pasa? Exageras y tanto así. Pero como hay una nueva naturaleza en ti, no quiere ¿qué cosa? Infringir la ley. ¿Por qué? Porque es incompatible con el pecado. ¿Me entiendes? La ley de Dios es incompatible con el pecado. No vas a poder, va a haber en ti una resistencia en ti. Ahora, muchas veces caen. ¿Sí? No estoy diciendo que no vas a caer. ¿Por qué? Porque ahí está pues Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Vas a caer. Pero yo te aseguro que cuando llegues a tu casa y te eches en tu cabeza, eche en la almohada, ¿sí? Y quizá en ese momento has chiviado, como decimos, no has saltado, has disfrutado y estabas, pero tremendamente. Si hay realmente una verdadera naturaleza en ti, esa noche, ¿sí? Te vas a sentir miserable y no vas a querer ni ver el rostro del pastor el domingo. ¿Sabes por qué? Porque hay una nueva naturaleza en ti, ¿sí? Que ha infringido la ley y es incompatible con el pecado. ¿Sí? Si tienes una nueva naturaleza, de alguna manera te vas a someter en todo al señorío soberano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Juan quiere establecer eso y dice, pues todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, es incompatible el pecado con la ley de Dios. Yo sé que tú ya no vives como antes vivías. Ahora, pero no todos son así, no necesitas ser cristiano para no robar, no mentir. Dios ha dado a todo ser humano, ¿sí? Un nivel de conciencia. Romanos 2:18, ¿sí? Ha dado un nivel de conciencia. Imagínate que Dios no resistiera, podríamos decir así, por su gracia. Lo que va a haber después en la gran tribulación, ¿no? O sea, cuando todos se van a ir contra todos, no va a haber paz en esta, se van a matar unos contra otros. Imagínate si todavía en su gracia no, ¿cómo se dice? Hay una palabra, no reprimiera, ¿no? Esa maldad que el hombre realmente tiene. Entonces, pero nosotros los creyentes, ¿sí? Recuerda esa palabra, no violan habitualmente la ley de Dios. Ahora aman a Dios y desean someterse a Él. ¿Ok? Entonces, el pecado es incompatible con la ley de Dios. Entonces,
Eso debería ser un buen aliciente, ¿no? Si alguien te escribe y te dice, mira hijo, ¿sí? Sé que pecas, pero ya no lo haces habitualmente. No peques. Porque otros sí practican el pecado. O sea, practicar implica estar diciéndole, ustedes continuamente están pecando. Eso es practicar. Este es un verbo presente, continuidad. O sea, está diciendo continuamente, pecan. Y siguen pecando, y siguen pecando, y pecan, y pecan, y pecan. Pero un creyente puede pecar, sí, pero no habitualmente. Porque no practica todos los días. Puede caer en algún momento. Puede caer. Y luego Juan dice que también el pecado es incompatible con la obra de Cristo. O sea, usted sabe que Cristo no solo quita el pecado, no solo vino a quitar el pecado del mundo, sino también a dar poder para poder nosotros lidiar contra el pecado. Una vez que somos cristianos, o sea, que Cristo hizo su obra, nosotros tenemos ya el poder para poder restringir, para poder pelear contra el pecado. Versículo 5, ¿qué dice? Y sabéis, dice, esto sabéis, implica de que sabes, estás consciente, ¿no? Conoces que el que apareció para quitar nuestros pecados, que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién es Él? Cristo, ¿sí? Él vino a quitar. Cuando tú te has vuelto cristiano, no te ha dejado tus pecados, te ha quitado, ¿no es cierto? Dice la palabra, nueva criatura, te ha quitado. ¿Eso sabes o no sabes? Sabes, ¿sí? Sabes. Y no hay pecado en Él. Amén, no hay pecado. Él tenía que pagar el precio del pecado. Pagó con su muerte, ¿sí? Y Él no había pecado en nada. Todo aquel que permanece en Él, ahora, si tú dices yo permanezco en Cristo, todo aquel que permanece en el Señor, no peca habitualmente. Te estoy poniendo esa palabra para que tú entiendas el verbo en el griego. No peca, ¿sí? Habitualmente. Porque si te diría no peca, entonces tú dirías, escucha, no, yo peco. ¿No? No peca. No peca. Todo aquel que peca, o practica el pecado, o peca habitualmente, cada día, o sea, una transformación en su vida, no le ha visto ni le ha conocido. O sea, no es creyente. Porque si tú te das cuenta en el versículo más adelante, en el versículo 10, Juan está diferenciando a los dos grupos que hay en la humanidad de personas, a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Estas cosas yo os escribo para que sepan quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Punto. No hay otro. Y en el capítulo, el siguiente domingo, si Dios me da vida y seguimos viniendo a escuchar su palabra, ahí te va a decir qué hacen los hijos de Satanás o los hijos del diablo contra los hijos de Dios. ¿Sí? Muy bien. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero nosotros le conocemos a Él. ¿Sí? Hijitos, está diciendo a cristianos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Hijito, ¿sí? No creas aquellos que dicen que no necesitas ser justo, hacer las cosas con justicia. No creas. Si tú eres un creyente, hijitos, si tú eres creyente, eres un hijo de Dios, tú eres creyente, vas a hacer justicia, o sea, vas a tener una vida justa, piadosa, vas a andar en rectitud, vas a andar en obediencia a la palabra, vas a andar. No creas aquellos que dicen, ¿sabes qué? La carne para nada aprovecha. O sea, tu carne es carne, peca nomás, eso decían. ¿Sí? Al final tu espíritu no está pecando. Pues peca nomás al final.
la carne se va a quedar aquí, pecas. Sí, no tienes por qué sentirte mal. Pero tu espíritu, ¿qué tiene? Como si separaran aquí dos. No. ¿Sí? Que nadie te engañe. El que realmente es justo, o sea, que recibió la justicia de Dios, va a vivir una vida justa, o va a intentar vivir una vida justa, agradar a Dios, ¿sí? No infringir la ley, etcétera. El que practica el pecado, el versículo 7, el que practica, el que continuamente está pecando, ¿sí? Vive pecando. No pone un alto a su anarquía que antes caracterizaba su vida. ¿Sí? El que practica el pecado, ¿sí? ¿Es de quién? Es del diablo. Por eso Pablo a veces se preguntaba a los corintios, ¿te acuerdas, no? Pero ustedes eran esto antes, ya no pueden ser esto. Al punto de que le dicen, examínense en la fe, si realmente examínense, si están en la fe, si realmente son cristianos, porque no pueden vivir como antes vivían. Esto éramos nosotros antes. ¿Me entienden? Éramos. Efesios también dice, éramos antes estas cosas. Pero ya no pueden ser, o sea, no. Y si sigue siendo así, o sea, habría que preguntarnos si realmente somos creyentes. Por ejemplo, en Efesios 2, me vino este capítulo, que dice, versículo 1 adelante, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Te acuerdas de eso? Éramos. Y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, fíjate, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. O sea, ya no puedes ser lo que eras antes. Ahora eres creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. ¿Te das cuenta? ¿Sí? El pecado es pues incompatible con la obra de Cristo. La obra de Cristo nos hizo a nosotros nueva criatura, nueva creación. Nueva creación. ¿Sí? Somos ya tenemos la naturaleza divina. Somos nueva creación. Gracias porque el Señor nos hizo, o sea, gracias porque el Señor nos hizo. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí se refiere al momento de la rebelión de Satanás contra Dios, ¿sí? Él siempre es el padre de mentira, ¿sí? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras? Alguien a veces se pregunta, ¿no? Bueno, las obras del diablo: instigar al pecado, instigar a la rebelión, tentar a los creyentes, inspirar ideologías antibíblicas y falsas religiones, perseguir, acusar a los creyentes, instigar la obra de los falsos maestros, ejercer poder sobre la muerte, etcétera, etcétera. ¿Sí? El diablo no está de vacaciones ni está ahí sentadito.
Él está, como dice las Escrituras, como un león rugiente buscando a quién devorar, ¿sí? Pero todas estas obras del diablo, o sea, ninguna de tales obras puede en última instancia derrotar a los santos, quienes están librados del dominio del maligno. No podría derrotarlos, no debería derrotarlos. Amén. Entonces, estamos hablando de la incompatibilidad del pecado. Uno, que es incompatible con la ley de Dios. También hemos dicho que el pecado es incompatible con la obra de Cristo. Y por último, nos dice aquí Juan que el pecado es incompatible con el ministerio del Espíritu Santo. Versículos 9, ¿qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios, muy bien, todo cristiano verdadero ha nacido de nuevo. Es ese nacimiento que Nicodemo es, ¿no? El que habló con Jesús. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Dice, ¿no es cierto? Le pregunta Jesús. Nosotros, los cristianos, los verdaderos creyentes, sí hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Tenemos la simiente divina, la simiente de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica habitualmente el pecado, no toma una vida de práctica del pecado, no vive pecando. El cristiano puede pecar, ¿sí? Sí, puede pecar. Por eso dice Juan, y si pecamos, ¿no? Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nadie puede decir yo no peco, porque la Biblia dice mentiroso es. Y la verdad no está en vosotros, ¿sí? Y le haces mentiroso a Dios y le dices, pero tu vida ya no es como antes. No debería ser. ¿Por qué? Porque tienes una nueva naturaleza, porque has nacido de nuevo. Tienes la simiente de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Hay una nueva simiente aquí que no nos permite, que nos frena a pecar, que está ahí, ¿sí? Que se va a fortalecer poco a medida que vayas estudiando la palabra, obedeciendo la palabra, meditando la palabra, estudiando la palabra, leyendo la palabra, te vas a volver mucho más fuerte. ¿Me entiendes? Te vas a volver tendrías que volverte más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una simiente que Dios ha puesto y eso tiene que crecer y desarrollarse, pero, ¿sí? Porque cuando uno nace de nuevo, ¿sí? Uno nace de nuevo, los creyentes son proporcionados con, como dice Juan, que vamos a estudiar, tenemos la mente de Cristo. No dice que vamos a tener, tenemos la mente de Cristo. Y por eso, al tener la mente de Cristo, vamos a entender los pensamientos de Dios. Un nuevo nacimiento proporciona al creyente, entonces, la mente de Cristo, libera y activa la voluntad esclavizada. Antes eras esclavo ¿de qué? Del pecado. ¿Sí o no? Solo has cambiado de amo. Antes tu amo era Satanás, el diablo. Ahora tu amo es Dios. ¿Sí? Es Dios, o sea, te libera y activa la voluntad esclavizada. Hay una lucha. Ya has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y las cosas que se practican en el reino de la luz son pues contrarias a las que se practicaban en el reino de las tinieblas. Has nacido de nuevo. En otras maneras, en otros términos, cuando has nacido de nuevo, pues has señalado el final de tu vida antigua de pecador. Es como si hubieras, o sea, hasta ahí nomás llegaste, hasta ahí nomás te llamaste Claudia, por decirte. Naciste de nuevo, ¿sí? Has nacido a una nueva naturaleza, una nueva vida, un nuevo reino. O sea, cuando uno nace de nuevo, o sea, te das cuenta, si antes estabas en el reino de las tinieblas, has pasado al reino de la luz. Si antes eras un hijo de Dios, un hijo del diablo, de Satanás, llegas a ser hijo de Dios.
Si antes eras cabra, ahora eres oveja, ¿no? Si antes eras hijo de las tinieblas, ahora eres hijo de la luz. Si antes eras enemigo de Cristo, ahora eres amigo de Cristo. Ya no eres un perdedor, eres un ganador, o sea, eres un vencedor, un Nike. ¿Te das cuenta? Ya has cambiado tu manera de hacer. Amén. Entonces Juan termina esta sección con el versículo 10. En esto dice, vamos a ver el 9, seguimos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Yo creo que ya se entendió eso de practicar, ¿no? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan, ¿qué cosa? Los hijos de Dios. ¿Qué? En que ya no pecan, pues, habitualmente, cotidianamente, o a cada rato que se les presente una situación. Y ahora lo piensas. Ahora lo piensas cuando pases el... Si antes decías, vamos a vender cerveza para hacer un regalo al jefe, tú decías, yo voy a vender 2 partes. ¿No veo? No. Pero si ahora te dicen eso, tiene una lucha aquí en ti. ¿Por qué? Porque hay una incompatibilidad que ya tú tienes con el pecado. ¿Sí? Y eso es, te sofoca, o sea, te estresa, te consume porque estás fallándole a Dios. Y lo único que tienes que hacer es pedirle a Dios que haga algo. ¿Sí? Y en algún momento vas a tener que poner un alto, si es que no vas a poder sobrellevar, porque esto te va a consumir por dentro. Buscar alternativas, orar, ver qué hacer, ¿me entiendes? Asumir. O sea, es difícil, yo sé que es difícil. Es muy difícil esa lucha. Pero Juan dice, por eso dice, ustedes son vencedores. Son vencedores. Pero sabes que Dios, a mí me ha mostrado que Dios es tan bueno, ¿sí? Que siempre hace algo. Siempre hace algo. Algo sucede, no sé. Bueno, en mi vida ha sido así. Obviamente, por ejemplo, en mi caso, yo cuando me acuerdo con la hermana Anita del colegio, le decía, cuando le decía, ya no voy a trabajar, porque había tiempos en los cuales ya, decía, ya no, hasta aquí. ¿Y dónde te vas a ir a trabajar? Me decía. ¿A qué colegio te vas a ir a trabajar, Pastor Marco? Me decía. Y yo le decía, ¿sabes qué, hermana? Le dije yo, dejé de trabajar porque no trabajaba en ningún colegio cristiano antes. El único colegio cristiano que he trabajado es esta. Y si volviera a trabajar, ¿sabe dónde sería? Aquí mismo. Aquí mismo. ¿Por qué? Porque me era más fácil no estar luchando en otro lado. Porque yo sé que podía trabajar en otro lado. Me invitaban a veces a trabajar en otro lado, algunas horas. Era un colegio que no era cristiano, para mí era meterme a un lugar donde no voy a estar tranquilo, o no tranquilo, en realidad es que a veces ser pastor es muy difícil. Ustedes no, ustedes tranquilos, pero cuando ya es pastor es bien difícil. Peor todavía, los ojos están más prestos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? No estoy para pelear con la gente, como quien dice. Ni modo, pedí a Dios que me dé otra alternativa. Ya, Dios suplirá, como se llama a veces, por fe, ¿no? Dios va a ver qué hace. ¿Sí? De alguna manera algo así a Dios. No me he muerto de hambre, la vez que no he trabajado, no me he muerto de hambre. Sé que Dios ha suplido de una u otra manera, ha suplido Dios mis necesidades. Y a veces mucho más de lo que cuando podía trabajar en otro lugar. Pero yo tengo una confianza en Dios. Sé que Dios va a hacer algo. Así vivo a veces, aunque tú no creas, así vivo, así es mi vida. Digo, que venga, Dios, de alguna u otra manera sé que Dios va a suplir. No va a dejar que yo
muera de hambre, porque su palabra dice, no hay justo que mendigue pan. ¿Sí? No tendré en abundancia, sino, pero sé que Dios va a suplirme ahí. Entonces yo me limitaba a buscar, dije, no, ya no estoy. Porque yo me sentía mal dentro de mí hacer cosas que a veces, prefiero evitarme y decía, no, hermana, si un día vuelvo a trabajar, pues cuando yo me salí le dije, si un día vuelvo a trabajar, hermana, va a ser en un colegio, puede ser aquí, le dije, o que sea en otro colegio cristiano, pero va a ser aquí. Pero no voy a trabajar en ningún otro lado. Seguro, sí, no, ¿por qué me voy a ir a meter teniendo o viendo que hay o tengo otras alternativas? No tuviera, quizás sí. ¿Eh? Pero Dios siempre me pone alternativas. Entonces Juan, termino el versículo 10, me estoy pasando de otra cosa, dice aquí, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Se han dado cuenta cómo Juan ve cómo ve la humanidad aquí? Para Juan no hay grises. Aquí, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, ¿cómo explico esto? Juan va a explicar en los versículos siguientes, ¿sí? Va a explicar con más profundidad quiénes son los hijos del diablo o de Satanás y qué hacen estos contra los hijos de Dios. Y más adelante va a decir los hijos de Satanás, tomando como el versículo del 11 adelante, va a decir los hijos de Satanás asesinan a los hijos de Dios. Los hijos de Satanás odian a los hijos de Dios. Los hijos de Satanás son indiferentes a los hijos de Dios. Eso vamos a explicar la siguiente semana, porque va a explicar este versículo, va a desarrollar este argumento en la sección sextante, o sea que es el domingo, del versículo 10. Ahora, pues para terminar, damos gracias a Dios. Gracias, papito, por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque nos quitas a veces un peso enorme en nuestra mente, en nuestro corazón. Entendemos, Señor, que no queremos maltratar tu corazón, no queremos desobedecer tu ley, tus mandamientos. Y si en algún momento, Señor, infringimos tu ley, incluso a sabiendas de que está mal, Señor, queremos venir, como dice tu palabra, a tu sangre preciosa y maravillosa que nos limpia de todo pecado, Señor. Nos limpia y nos sigue limpiando, bendito Dios. Reconociendo, Señor, que te hemos dañado, hemos contristado al Espíritu Santo, no estamos caminando como Cristo. Te pedimos, Señor, que puedas darnos esa fortaleza, esa sabiduría, para, Señor, crecer en santidad, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos muestras que el pecado, Señor, es incompatible con tu ley, con tu obra, Señor, con el ministerio del Espíritu Santo. Gracias, papito Dios, por tu palabra. Bendecimos esta mañana, asimismo, Señor, las ofrendas que si alguien quiere dejarlas, Señor, porque es parte también de tu palabra. Bendice, Señor, como dice tu palabra. Multiplícalo, bendito Dios, y sobre todo tómalo como un acto de adoración, Padre Santo. Gracias, papito Dios, bendecimos este día, esta semana, Señor, siempre pidiéndote que nos libres de todo mal, de toda tentación, y que podamos seguir, Señor, perseverando, Señor, en la carrera que tenemos por delante. Queremos ser, Señor, esos vencedores, papito, que dice tu palabra. Y un día, Señor, pues recibir aquellos galardones que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre, porque esa es la esperanza que tenemos, Dios. Gracias, papito, en nombre de Cristo Jesús. Bendecimos esta mañana. Señor, te pedimos por la salud de Milka, papito, de mi hermana, Señor. Cuídala, Señor, protégela, bendito Dios. Te pedimos que le des fuerza, fortaleza, que tu gracia esté siempre sobre él. Asimismo, Señor, de la esposa de José, de Señor, si está
delicada, Señor, seas tú quien puedas cubrir, Señor, ese cuerpo, renovar, Señor, ese cuerpo, si hay algún tejido, célula, cualquier cosa, Señor, que esté quizá interrumpiendo, Señor, una vida sana, Señor, seas tú, Padre. Tu palabra dice que debemos pedirte, Señor, para que puedas tú también sanar, Señor. Gracias, Papito Dios. Bendecimos esta mañana en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos.